Bueno, en esta segunda parte de la clase vamos a tratar de mejorar o afinar el concepto de espectro de frecuencia y ancho de banda. En la primera parte habíamos visto que la serie de Fourier nos permitía representar o nos permitía llegar a una representación de una señal en el dominio de la frecuencia. Es lo que llamábamos el espectro de frecuencia de la señal, y que la serie de Fourier se aplicaba a funciones periódicas. Pero resulta ser que la información transmitida no es periódica. Precisamente una de las características de la información es que es aleatoria. Entonces, ¿es posible extender de alguna manera la serie de Fourier para obtener una expresión en el dominio de la frecuencia para funciones no periódicas? Es decir, que nos sirva para representar información de tipo aleatorio, que es verdaderamente, como decíamos, la característica que tiene la información. Bueno, entonces, vamos a tratar de lograr un concepto más profundo, o de las más, digamos, que la serie de Fourier para hacer esto. Entonces, vamos a partir para nuestro análisis de una función periódica de periodo t, que en este caso va a ser un tren de pulso. Entonces, tenemos en la figura un tren de pulso de amplitud unitaria, ancho tau, o sea, el ancho es la duración del pulso, y periodo t. ¿Sí? Vamos a considerar simplemente para simplicidad en el análisis matemático que digamos, el tren de pulsos está centrado en un pulso, o sea, en la mitad de un pulso, y que está descrito, la función f de t, o sea, este tren de pulsos periódicos, está descrito por la expresión que vemos en la pantalla. ¿Sí? Bien. Si nosotros hacemos el cálculo de la serie de Fourier para esta función periódica, vamos a llegar a que los coeficientes de la serie compleja, en este caso, resultan ser reales, y la expresión con la cual podemos calcular los mismos es la que vemos en la figura. ¿Sí? O sea, vemos que tiene un coeficiente que es la razón entre el ancho del pulso y el periodo, y tiene la forma seno de x sobre x, como vemos, ¿cierto? Donde omega 0 vuelve a ser digamos, la frecuencia fundamental, igual a 2 pi por f0, siendo f0 la frecuencia que es la inversa del periodo. El espectro de frecuencia corresponde, digamos, digamos, a esta forma, digamos, o estos coeficientes complejos, es, como vemos en la figura, como dijimos antes, se extiende entre menos infinito e infinito, y vuelve a ser, como digamos, en este caso, a diferencia de los vistos anteriormente, tiene una componente de continuo, como vemos, y tiene coeficientes que en un momento son positivos, en otro no son negativos, y en otro momento son cero. ¿Sí? En particular, el espectro que estamos viendo, ¿cierto? Es un espectro para, en el caso de que tau sea 1 y el tiempo del periodo sea igual a 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, para lograr entonces en nuestro objetivo de encontrar el espectro en frecuencia para una señal no periódica, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a partir de un artificio. Entonces, lo que vamos a hacer es, partiendo de una señal de periodo t, vamos a ir incrementando paulatinamente el periodo, y vamos a analizar qué pasa con nuestra gráfica, es decir, con el espectro de frecuencia de la señal, o las componentes de frecuencia, mientras agrandamos el periodo. En el límite, cuando el periodo tienda a infinito, tendremos un solo pulso que no se repite y que por lo tanto es aperiódico. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a ver en esta gráfica, vamos a ir aumentando entonces el periodo. ¿Sí? En principio aquí partimos entonces de el tau igual a 1 y t igual a 2. ¿Sí? Entonces vemos, esa es nuestro periodo, nuestra señal en el tiempo, ¿cierto? Donde tenemos ahora t igual a 2. Vamos a ir aumentando, acá vamos aumentando el periodo, acá ya hemos hecho t igual a 5, t igual a 10, t igual a 20. Como ven, los pulsos se van cada vez espaciando más y más en el tiempo, y finalmente, cuando t tiende a infinito, tenemos un solo pulso que ya no se repite nunca más, y que por lo tanto
deja de ser una función periódica y pasa a ser una función aperiódica. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Bueno, ahora el objetivo nuestro es, bueno, al hacer esto, ¿qué pasó con el espectro en frecuencia? O sea, ¿cómo podemos graficar ahora, o cómo sería la gráfica en frecuencia de esta función? Entonces, nuevamente vamos a partir ahora del espectro de los coeficientes de la serie de Fourier para el primer caso, o sea, t igual a 1 y t igual a 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si hacemos, como anteriormente, ¿se acuerdan? Incrementamos el periodo e hicimos t igual a 5. Como vemos, la figura, ¿cierto? Tiene lo que se llama un envolvente, ¿cierto? Una forma que es similar a la anterior, pero que ahora, como ven, aparecen nuevas frecuencias discretas entre los puntos que antes teníamos, ¿sí? Si hacemos o incrementamos nuevamente el periodo para t igual a 10, vemos nuevamente que hay una forma, que es lo que se llama el envolvente, que se mantiene, y aparece nuevamente mayor cantidad de frecuencias discretas digamos, entre los intervalos que teníamos anteriormente. Para t igual a 20, ven que es cada vez más denso, ¿cierto? La cantidad de frecuencias que aparecen, y finalmente, como se estarán imaginando, cuando t tiende a infinito, ¿qué es lo que pasa? El espectro se volvió continuo, ¿sí? O sea, hemos llegado entonces a esa conclusión, de que el espectro en frecuencia de una señal aperiódica es un espectro continuo, ¿sí? Bien. Ahora, lo hemos visto gráficamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa, ¿cierto?, desde el punto de vista matemático, de la expresión matemática? Entonces, hemos partido, ¿cierto?, de la serie, o de la expresión de la serie de Fourier de nuestra función f de t, que como sabemos es una sumatoria de términos, donde tenemos coeficientes complejos e sub n, ¿sí?, que están multiplicados por exponenciales complejas, donde n omega 0 es una variable discreta. ¿Sí? Al hacer que el periodo n omega 0 tiende a infinito, resulta ser que esa variable discreta n omega 0 se transforma en una variable continua, ¿sí?, porque ahora la frecuencia pasa de discreta a continua, y la sumatoria, que es una función discreta, se transforma en una integral de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una pequeña manipulación, digamos numérica o matemática, y lo que nos importa es que mediante esa pequeña manipulación de las expresiones de los coeficientes complejos en la expresión de la serie de Fourier, se llega finalmente a lo que se llaman el par de transformadas de Fourier. Ese par de transformadas de Fourier, la primera de ellas, es la llamada transformada de Fourier propiamente dicha, digamos, nos dice que la transformada de Fourier de la función f de t, la función del tiempo, nos da, ¿qué cosa? Una función f de w, cuya expresión, como vemos, es la integral entre menos infinito e infinito del producto de la función f de t, por la exponencial compleja e a la j omega t, donde ahora, como dijimos, omega es una función continua, o sea, es una magnitud continua diferencial de t. Y la transformada inversa de Fourier, ¿cierto?, es justamente la función inversa, y es es la función a partir de la cual tomamos como argumento la función f de w, y lo que vamos a obtener es la función f de t en el tiempo. ¿Sí? O sea, la transformada de Fourier nos permite pasar desde la expresión de la función f de t en el tiempo a encontrar el espectro en frecuencias, la función f de w, en el ámbito de las frecuencias. Y la antitransformada nos permite hacer el pasaje inverso, o sea, dada el espectro en frecuencias de la función, que es el fw, encontrar cuál es la función en el tiempo. Como dijimos, tanto el tiempo como la frecuencia son magnitudes continuas. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver un pequeño cálculo, ¿sí? Vamos a hacer ahora un cálculo, vamos a calcular cuál es vamos a sacar fw,
para el pulso rectangular f de t dado por la fórmula que vemos abajo. Haciendo o resolviendo la integral correspondiente, llegamos a que el espectro, digamos, la función fw, como ven, es igual a tau por el seno de omega t sobre 2 dividido omega t sobre 2, que es prácticamente, como ven, muy parecida, digamos, a la función de la cual partimos, de la cual habíamos resuelto para la serie, nada más que en este caso la expresión está multiplicada básicamente por, digamos, la original multiplicada por el periodo. ¿Bien? Bueno. Bueno, entonces, la gráfica del impulso, del pulso rectangular, ¿cierto? Es que está en este caso graficada en rojo, es la función, tiene la forma seno de x sobre x, y a esa función le llamamos sin x. ¿Ok? Podemos ver también en líneas de puntos, y en azul, el cuadrado de la función, que es sin de x al cuadrado. Bien. ¿Qué representa en el gráfico anterior la función sin x? Y bueno, como vimos, representa ¿qué cosa? Representa el espectro en frecuencia, o sea, es la transforma de Fourier de f de t, y es el espectro de frecuencia del impulso, ¿cierto? De la función f de t que corresponde al pulso, en función del tiempo. Sus valores, o sea, las ordenadas, están en las abscisas de frecuencia, y las ordenadas son las magnitudes de la amplitud, y esto es tensión o corriente, de los pulsos, de los componentes de frecuencia de los pulsos. ¿Qué representa en el gráfico la función sin x al cuadrado? Como sabemos, ¿se acuerdan? Habíamos dicho en la primera parte, que el cuadrado de la tensión, ¿se acuerdan qué era? Era potencia. Por lo tanto, la función sin x al cuadrado representa la potencia o la distribución de potencia de la señal, y es lo que se conoce como, digamos, como el espectro en frecuencia de potencia de la señal, o más, o también conocida como densidad espectral de potencia. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el valor de la frecuencia más alta? Y como ven, el de la frecuencia más alta sería más infinito. ¿Y cuál es el valor de la frecuencia más baja? Como vemos, nuestro espectro se extiende hacia menos infinito. O sea, la frecuencia más alta es infinito, la frecuencia más baja es menos infinito. Como habíamos visto en la primera parte, habíamos hablado del ancho de banda absoluto, que es una diferencia de frecuencias. Entonces, ¿cuál es el ancho de banda de nuestra señal? ¿Sí? Bien, adivinaron. El ancho de banda de la señal es infinito. ¿Sí? O sea, hemos concluido entonces con que el ancho de banda de un pulso es infinito. ¿Y eso es por qué? Porque el pulso es básicamente es una señal matemática donde, que pasa desde de 0 a un valor, y baja luego de un valor a 0 en t igual a 0, o sea, instantáneamente. Y sabemos que eso en física no puede ser, ¿cierto? Es por ello entonces que esta definición de ancho de banda absoluto, ¿cierto? No es muy útil, digamos, para el análisis de las señales o de los circuitos o de los canales de comunicación. Entonces, se utilizan o se han definido distintos conceptos que están vinculados con el ancho de banda, ¿cierto? Y que la mayoría tiene que ver con la potencia de la señal. Entonces, en la gráfica vemos una gráfica de la densidad espectral de potencia, que dijimos era el cuadrado de la función seno de x sobre x, ¿cierto? O sea, la función sin x. ¿Sí? Uno de los que un concepto entonces de ancho de banda que vamos a utilizar nosotros es lo que se llama el ancho de banda del primer nulo. El ancho de banda del primer nulo, entonces, es el ancho de banda que está definido por las componentes de frecuencia que están entre 0 y, como vemos, el punto en donde la curva que representa la densidad espectral de potencia pasa por primera vez por 0. O sea, cruza al eje de las abscisas, que es la frecuencia en 0. ¿Sí? Ese punto se puede demostrar que es igual a la inversa
del tiempo de duración de un pulso, ¿sí? O sea que es igual a 1 sobre t. Y este concepto nos va a permitir o nos va a servir comparar, ¿cierto?, los anchos de banda de distintas series. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Bueno, en esta presentación, en esta parte de la presentación, precisamente es lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, todas las definiciones de ancho de banda están basadas en la potencia de la señal, entre un mínimo, que puede ser como en el caso 0, y un máximo, que es lo que se llama frecuencia de corte superior. Vamos a ver en breve, digamos, algo que está relacionado con esto, que son los llamados filtros. Bien. Ok. Bien. Entonces ya tenemos, digamos, hemos definido lo que se llama el ancho de banda del primer nulo. Ya en principio sabemos que en general todas las definiciones de ancho de banda tienen que ver con potencia. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa ahora cuando nuestra señal digital, nuestra señal de datos, ¿cierto?, atraviesa el canal de comunicaciones. ¿Qué le pasará a la señal? Resulta ser que el canal de transmisión se comporta como un filtro. Esto es, que bloquea o modifica la amplitud o la fase de determinadas componentes de la señal. ¿Sí? Bueno, hay distintos tipos de filtros. Está lo que se llama el filtro pasabajos, que deja pasar las frecuencias entre 0 y una frecuencia máxima. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de frecuencia de corte superior. En ese caso hablamos de un filtro pasabajo. Deja pasar las bajas frecuencias. ¿Sí? Si deja pasar las frecuencias de una frecuencia mínima distinta de 0, que se llama frecuencia de corte inferior, hasta una frecuencia máxima, hablamos de un filtro pasabanda. ¿Sí? Deja pasar una banda de frecuencia. Y si deja pasar las frecuencias de una frecuencia mínima distinta de 0, que sería la frecuencia de corte inferior, hasta el infinito, en teoría, esto se llama un filtro pasalto. ¿Sí? Bien. Otro concepto que vamos a necesitar más adelante es la que llamamos función de transferencia. La función de transferencia es la relación que existe entre la entrada y la salida de, podemos decir, de un dispositivo o de un canal. Por lo tanto, caracteriza, en el caso de un canal, a las propiedades del canal de comunicación. Esa relación, como vimos, se puede dar en el tiempo o se puede dar en frecuencia. HDF, vamos a decir que es la respuesta en frecuencia del canal de comunicación. Y va a ser la relación que existe entre la salida del canal, expresado en frecuencia, y la entrada del canal, también, digamos que tiene como variable, digamos, independiente a la frecuencia. Esta función de transferencia generalmente se expresa, como vamos a ver, como una relación de Porte. Bien. Esta es la gráfica, entonces, de un filtro pasabajos ideal, que como vemos, deja pasar sin modificación alguna las frecuencias entre un valor, digamos, 0, y otro valor que es la frecuencia de corte superior, como habíamos dicho. Fíjense que la ordenada vale 1, y eso implica que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Sí? En esta gráfica podemos ver qué es lo que tenemos básicamente. En la parte superior izquierda tenemos el valor, digamos, de una señal arbitraria, ¿cierto? En un espectro discreto, en este caso, ¿cierto? Cada uno de las líneas en rojo son justamente los coeficientes digamos, de la serie. Como es discreto, estamos volviendo al concepto de serie de Fourier, ¿cierto? Y en la parte, en la línea punteada, en azul, representa justamente como habíamos dicho, la función de transferencia o del filtro, en este caso el filtro pasabajos. A la derecha de la pantalla, y en verde, tenemos todas las señales que, como vemos, ha dejado pasar el filtro sin modificación, pero todas las señales que están más allá de aproximadamente 5 en la figura, que sería nuestra frecuencia de corte inferior, perdón, de corte superior, no pasan. ¿Sí? Entonces, eso en el ámbito de las frecuencias, ¿cómo se traduce en el ámbito del tiempo? Entonces, en la figura de abajo podemos ver en A
una posible señal de entrada, que como vemos es un tren de pulsos, ¿sí? Y en B tenemos la señal de salida, que como ven, ¿qué pasó? Al eliminar el filtro pasabajos, todas las componentes de frecuencia por encima de esa frecuencia de corte inferior, ¿qué pasó? Al perder componente de frecuencia, ¿qué pasa? La onda pierde, se modifica o se distorsiona, ¿cierto? Y también se atenúa, ¿sí? O sea, pierde potencia y cambia de forma, ¿sí? Decimos entonces que la forma de la señal cambia, se atenúa y se distorsiona. ¿Ok? Bien. Esta sería digamos, la gráfica de un filtro de pasa altos ideal, o sea, tiene una frecuencia de corte inferior y deja pasar todo sin modificación desde esa frecuencia de corte inferior hasta el infinito. Y podemos decir que es una combinación de ambos, un filtro pasabanda ideal, deja pasar todo sin modificación desde una frecuencia de corte inferior hasta una frecuencia de corte superior. ¿Sí? Bien. Todas las gráficas anteriores, como ven, son filtros ideales, porque tienen cortes, como bien, abruptos, ¿cierto? Los flancos del filtro pasan abruptamente de 0 a 1, ¿cierto? En t igual a 0. Obviamente dijimos eso no es posible, y las gráficas que vienen ahora son esquemas, digamos, o las características de filtro pasabajos, ¿cierto? Que como ven, son menos ideales, siguen siendo ideales en realidad, que los anteriores, en el sentido de que ahora no hay un corte, una bajada abrupta, en el caso, por ejemplo, de un filtro pasabajo, sino que lo hace siguiendo una determinada trend, ¿sí? Esto para un filtro pasabajo, para un pasaltos y para un pasabajo. En este caso, vamos a aprovechar, ¿se acuerdan? Dijimos que en el caso de las señales de audio, el ancho de banda de audio estaba entre 20 Hz y 20 kHz, ¿sí? Pero resulta ser que cuando, digamos, en los primeros sistemas telefónicos, la respuesta en frecuencia del sistema era pésimo. Entonces luego básicamente era la presencia de ruido, ¿no? Entonces se hicieron, los técnicos, los ingenieros hicieron investigaciones de cuál era el porqué, digamos, de este comportamiento tan malo del sistema, y se llegó a la conclusión de que el problema, como dijimos, viene del ruido. Entonces lo que se hizo fue acotar el rango de frecuencias audibles, ¿cierto? Que es lo que se va a transmitir por el canal telefónico, y se llegó que lo óptimo, o los valores óptimos, eran cuando se dejaban pasar por el canal de comunicaciones frecuencias entre 300 Hz y los 3300 Hz, ¿sí? Entonces, esas es lo que se denomina el ancho de banda del canal telefónico, que es de 3 kHz, ¿cierto? Pero en este caso, las frecuencias de corte inferior y de frecuencias de corte superior, vamos a verlo, corresponden o los momentos en que los valores de tensión de la señal caen desde 1 al 70, digamos, del 100% de 1 al 70,7% o el 0,707, ¿sí? Que corresponde a valores de potencia de mitad, o sea, la potencia que pasa, o que va a ser, sí, digamos que pasa, es la mitad de la potencia de la señal, como vamos a ver más adelante. Bueno, les dejo por último una serie de links, unos videitos de YouTube, que les van a ayudar, digamos, a repasar y comprender mejor los conceptos que hemos visto en esta clase. Hasta la próxima.